Después de 3 años trabajando en el extranjero, a mi regreso mi prometido me invitó a unirme a su empresa. Apenas llevaba unos días en el trabajo cuando una asistente me presentó un acuerdo de responsabilidad para que lo firmara. Fruncí el ceño. ¿Qué significa esto? La asistente me lanzó una mirada despectiva. No deberías asumir la responsabilidad por los problemas que tú misma causaste. Creí que se había equivocado de persona y me esforcé por explicarme con paciencia. Acabo de llegar, ni siquiera he tocado un solo proyecto, ¿cómo podría haber causado problemas? Al ver que me negaba a firmar, la asistente arrojó el acuerdo sobre la mesa, cruzó los brazos y me miró desde lo alto con actitud dominante. Cuando te dicen que firmes, firmas. ¿Por qué tienes que hablar tanto? No me dio la gana de hacerle caso y marqué directamente el número de Liam. Para mi sorpresa, Liam me respondió con impaciencia. Jessie se metió en un lío hace un par de días, solo cúbrela esta vez. Te lo advierto, Olivia, no actúes como una niña mimada. Es la hija del presidente de nuestro grupo. Si la ofendes, los dos terminaremos en la calle. Al escuchar esto, levanté la vista y miré a esa mujer altanera que tenía frente a mí. ¿Cómo es que no sabía que mi padre había tenido otra hija? Revisé el acuerdo de responsabilidad, que establecía que debido a que había filtrado los datos centrales del proyecto, causando pérdidas a la empresa, estaba dispuesto a asumir toda la responsabilidad. Vaya acusación tan grave. Al principio, cuando regresé del extranjero, Liam me invitó cordialmente a trabajar en su empresa. Al ver que la fecha de la boda se acercaba, quise aprovechar esta oportunidad para evaluar su carácter por última vez, así que acepté con gusto. No me esperaba que me llamara para convertirme en el chivo expiatorio de Jessica Miller. Al otro lado del teléfono, Liam debió darse cuenta de que su tono anterior había sido demasiado brusco, porque su voz se suavizó al intentar persuadirme. Liv, solo lo hago por nuestro futuro. Jess es la hija del director, su expediente no puede tener ni una mancha. Pero tú eres diferente, eres nueva, un pequeño sacrificio no es gran cosa para ti. Lo interrumpí. Liam, te aconsejo que lo pienses bien antes de tomar una decisión. Sin esperar a que dijera algo más, colgué el teléfono directamente. En ese momento, Jessica de repente me lanzó un vaso de agua helada sobre la cabeza. El líquido helado resbaló por mi cabello, empapando mi blusa blanca y haciéndome estremecer de frío por todo el cuerpo. Me miró con desprecio evidente. Si no fuera por Liam, alguien como tú, graduado de una universidad de tercera categoría en el extranjero, probablemente seguiría trabajando en algún restaurante de comida rápida. Ahora que te pido que contribuyas algo a la empresa, andas con evasivas. Te advierto que si no firmas hoy y los socios empiezan a reclamar, cuando mi padre se entere, nadie podrá protegerte. En toda mi vida, nadie se había atrevido a tratarme así. Y mi título de MBA de la Universidad de Stanford, en su boca se había convertido en una universidad de tercera. Una oleada de furia me invadió y, sin dudarlo, tomé la taza de café humeante que tenía al alcance de la mano y la arrojé directamente al rostro de Jessica. ¡Ay!, gritó Jessica, cubriéndose la cara quemada. La oficina estalló en caos al instante, todos me miraban conmocionados y comenzaban a murmurar. ¿Es esa la prometida de Liam que regresó del extranjero? ¡Qué osadía! Llegar y ofender a la hija del presidente de la junta directiva, qué falta de tacto, sus días a partir de ahora serán difíciles. Se acabó, ahora sí que va a pasar algo grave. Con este espectáculo, si no supiera que mi padre se hizo una vasectomía voluntaria después de mi nacimiento, realmente llegaría a sospechar que Jessica es la hija ilegítima que mi padre tuvo fuera. Pero no había mirado directamente a Jessica hasta ahora, y al observarla con atención, su rostro me resultaba extrañamente familiar. Jessica se secaba el café de la cara con un pañuelo, temblando de furia. Olivia Stone, ¿estás loca? ¿Sabes lo que acabas de hacer? La miré fríamente. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. Estoy enseñando a una persona que cometió un error y quiere evadir la responsabilidad cómo comportarse como un ser humano. Tú, ¿sabes quién soy yo?, gritó Jessica. Sonreí con frialdad. No me importa quién seas. Para mí no eres nadie. Liam entró justo en ese momento y al ver el estado lamentable de Jessica, su expresión cambió instantáneamente. Sin siquiera mirarme se lanzó hacia Jessica, tomó su rostro entre sus manos y comenzó a revisarlo con nerviosa meticulosidad. Jessie, ¿cómo estás? ¿Te pasa algo? Ese tono cuidadoso era algo que nunca había usado conmigo. Incluso cuando estaba enferma y con fiebre, él solo me decía con indiferencia, bebe más agua. Jessica lo miró con los ojos llenos de lágrimas y se quejó entre sollozos. Liam, me duele mucho la cara. ¿Olivia quería desfigurarme? Diciendo esto, se arrojó en los brazos de Liam. Él se puso tenso, pero en su rostro apareció un atisbo de alegría, apresurándose a abrazarla con fuerza. Parece que ellos son la verdadera pareja. Liam se volvió hacia mí y me gritó: Olivia, estás loca, pídele perdón a Jessie ahora mismo. No me moví, solo lo miré fríamente. Liam, ella me tiró el agua primero, ¿por qué debería disculparme con ella? Liam se enfureció aún más y señalando mi nariz, me gritó: lastimaste a Jessie y todavía tienes el descaro de decir eso. Realmente estaba ciego antes, ¿cómo pude fijarme en una mujer tan malvada como tú? ¿Malicioso? Parece que en su mente desde hace tiempo considera nuestra relación como una carga.
En este momento me siento al mismo tiempo aliviada y arrepentida. Aliviada porque nunca le revelé mi verdadera identidad. Cuando estábamos juntos, solo le dije que mi familia tenía buena posición económica, haciéndole creer que era simplemente una chica rica común. Solo así tuve la oportunidad de ver su verdadero carácter. Arrepentida porque antes de irme a trabajar al extranjero, le recomendé a mi padre para que lo nombraran gerente de la filial. En aquel momento le dije a mi padre con mucha seguridad que Liam era un hombre talentoso y digno de confianza. Ahora que lo pienso, me estoy dando de bofetadas a mí misma. Ya que es así, Liam, terminemos. Dicho esto, tomé mi bolso y me preparé para irme. Pero Liam me agarró del brazo furioso y levantó el acuerdo de responsabilidad que estaba sobre la mesa. Olivia, ¿crees que me asustan estos trucos tuyos? Te advierto que lo del agua que le echaste a Jessie no se va a quedar así. Y si no firmas este acuerdo, hoy no sales por esa puerta. Quizás por el agua helada que me habían lanzado, sentía un dolor de cabeza insoportable. Ya no tenía ganas de seguir discutiendo con él, así que extendí la mano y tomé el acuerdo. Después de firmar en el espacio indicado, se lo arrojé de vuelta sin miramientos. Liam no esperaba que accediera tan rápidamente, se quedó paralizado varios segundos antes de reaccionar y agacharse para recoger el contrato del suelo. Apenas entré en el ascensor, escuché su grito furioso a mis espaldas: Olivia, ¿cómo te atreves a firmar el nombre de Jessie? Vuelve aquí ahora mismo. Las puertas del ascensor se cerraron lentamente, ahogando los gritos desesperados de Liam. El coche familiar ya esperaba abajo. Me acomodé en el asiento exhausta y le dije al conductor: «Vamos a casa», asintió Robert Miller, el conductor, mientras el coche se alejaba lentamente. Me dolía la cabeza, cerré los ojos y sin darme cuenta, me quedé dormido. Cuando desperté descubrí que el coche no se había detenido cerca de mi casa, sino frente a un hotel de 5 estrellas. Robert había trabajado en mi casa durante 30 años. En mi corazón, era como un miembro de mi familia, por eso podía dormir tranquilamente cuando él conducía. Pero en ese momento un presentimiento ominoso surgió en mi corazón. Me apresuré a preguntar: «Robert, ¿no se suponía que me llevarías a casa? ¿Qué hacemos aquí?» Robert se volvió a mirarme, pero su rostro ya no mostraba la expresión respetuosa de siempre, sino una malicia que me heló la sangre. «Lo siento, señorita. Como alguien que te ha visto crecer, siento que es mi deber enseñarte que uno debe asumir la responsabilidad de sus propios errores». Al mirar esa cara ante mí, de repente entendí por qué el rostro de Jessica me resultaba familiar. Resulta que era la hija de Robert Miller. Extendí la mano hacia el teléfono en mi bolso, decidida a marcar al 911. Pero Robert, rápido como un rayo, me arrebató el bolso. «Señorita, no malgaste su energía». Lo miré fijamente y pregunté: «Robert, ¿no temes que mi padre descubra lo que has hecho?» Soltó un resoplido despectivo. «El presidente ha estado ocupado con la expansión en el extranjero estos años, el tiempo que pasa en el país se cuenta con los dedos de una mano. ¿Qué interés va a tener en estos asuntos insignificantes de la filial? En cambio tú, que te atreviste a lastimar a mi hija, tendrás que pagar por ello». Dicho esto, abrió la puerta del coche, me agarró del brazo y me obligó a salir del vehículo. Intenté liberarme, pero la fuerza de Robert era sorprendentemente grande. Por suerte encontré la oportunidad de presionar discretamente el botón de emergencia en mi reloj. «¿Qué es lo que quieres exactamente?». Intenté comprender mi situación actual para idear un plan de contingencia con anticipación. Pero Robert no cayó en el juego. Sin decir palabra, me llevó hasta un reservado privado y me empujó con fuerza hacia adentro. La habitación estaba envuelta en humo. Un hombre obeso y de rostro congestionado ocupaba el lugar principal, mientras Liam le servía licor con una sonrisa servil a su lado. Roberto hizo una reverencia aduladora hacia el hombre sentado en el lugar de honor. «Señor Harrison, le he traído a la persona». Jessica se puso de pie con orgullo y señalándome, gritó: «Señor Harrison, fue ella quien filtró los datos del proyecto. Se la he traído especialmente para que se disculpe con usted». El señor Harrison, ahora lo recuerdo, es el dueño de la mayor empresa competidora de nuestra compañía. Charles Harrison, cincuentón, 2 veces divorciado y con una pésima reputación. «Ja, qué considerada es usted, señorita Miller», dijo Charles Harrison dejando su copa sobre la mesa mientras me examinaba de pies a cabeza. «Así que esta es la mujer que filtró los datos. No está mal, la verdad». Se levantó y se acercó a mí. «Preciosa, ¿tienes idea de cuánto dinero ha perdido nuestra empresa gracias a tu filtración de datos?». Esbocé una sonrisa fría. «¿Y cuándo diablos he filtrado yo datos?». Jessica sacó el acuerdo de responsabilidad. «¿Todavía te resistes en este momento? No olvides que ya firmaste esto». Eché un vistazo y efectivamente era el documento que acababa de firmar. Solo que en el espacio de la firma, claramente había escrito el nombre Jessica Miller. Pero ahora aparecía cambiado por Olivia Stone. «¿Falsificaron las firmas?» «Falsificar». Liam rió fríamente. «Olivia, no me acuses falsamente. Tú misma firmaste esto, hay grabaciones de vigilancia que lo demuestran». En efecto, había cámaras en la oficina,
pero solo podían capturar el movimiento de mi firma, sin lograr distinguir claramente lo que realmente escribí. Señor Harrison, ve así de impenitente es ella. Recién en la oficina hasta me tiró café encima, insolente como siempre. Jessica añadió detalles exagerados mientras hablaba. Charles Harrison me miró y dijo con una sonrisa llena de significado: pequeña belleza, si has cometido un error, debes enfrentar las consecuencias. La mirada de Charles Harrison recorrió mi cuerpo sin ningún pudor, una expresión que me producía náuseas. La señorita Stone es realmente joven y hermosa, incluso más fresca que en las fotos que Liam me mostró. Lamió sus labios. Liam inmediatamente se inclinó servilmente y dijo: señor Harrison, Olivia es joven e inexperta, esta vez cometió un error. Usted es magnánimo, por favor no tome en cuenta sus acciones. ¿Qué tal si esta noche le acompaña para beber unas copas y así compensar su falta? Liam es un maldito bastardo. No solo me está echando la culpa, sino que también quiere entregarme a este viejo asqueroso. Charles Harrison tomó su copa y se acercó a mí. Pequeña belleza, sé inteligente. Si esta noche me atiendes bien, lo de la compensación puede quedar olvidado. ¿Estás soñando? Lo empujé con fuerza y corrí hacia la puerta. 2 guardaespaldas bloquearon mi camino de inmediato. Volteé a mirar a Liam y grité furiosa: Liam, ¿acaso eres humano? ¿Así me tratas después de 3 años de relación? Liam sonrió con frialdad. Relación. Comparada con mi futuro, la relación no vale nada. Además, fuiste tú quien filtró los secretos comerciales, ¿y ahora quieres evadir la responsabilidad? No es cierto, protesté. Tienes todas las pruebas equivocadas. ¿Cómo puedes discutir conmigo? Hizo un gesto a los guardias de seguridad en la puerta. Tráiganla aquí. Forcejeé con todas mis fuerzas, pero me sujetaron con firmeza contra la silla. Liam, Jessica te ha engañado. Yo soy la verdadera hija de Richard White. Si me haces algo, mi padre no te perdonará. El lugar quedó en silencio por un instante para luego estallar en carcajadas. Liam me dio palmaditas en la cara, mirándome como si fuera un payaso. No digas tonterías, el señor White se apellida White y tú te apellidas Stone. ¿Cómo podrías ser su hija? Además, todos los días veo a Jessie subir y bajar del coche del señor White. Aparte de su hija, ¿quién más podría recibir ese trato? Ya que insistes en rechazar el brindis de cortesía y prefieres el castigo, entonces no culpes a nuestra falta de consideración. Liam me agarró por la barbilla, tomó una copa de licor y me lo echó en la boca. Bébete esto. El líquido helado se vertió de golpe en mi boca. Sacudí la cabeza con desesperación mientras el alcohol se escapaba por las comisuras de mis labios, empapando la ropa sobre mi pecho. Pero Liam no estaba dispuesto a dejarme ir, y seguía vaciando una copa tras otra en mi garganta. Mi mente comenzó a nublarse mientras un mareo violento se agitaba en mi estómago. Basta, lo empujé con todas mis fuerzas. Liam cogió directamente la botella entera de alcohol y me abrió la boca a la fuerza. ¿No quieres beber? Pues tendrás que tragarlo. El licor ardía como fuego al pasar por mi garganta, y mi mundo comenzó a dar vueltas. Charles Harrison observaba mi estado lamentable con los ojos brillando de emoción. Bien, ahora se pone interesante. Al ver que ya no tenía fuerzas para resistirme, Liam sacó una tarjeta de habitación de su bolsillo y se la entregó a Charles Harrison. Señor Harrison, habitación 1208 preparada especialmente para usted. Jaja, tienes talento, Liam. Un futuro brillante. Charles Harrison dio una palmada en el hombro de Liam. Sentí que alguien me cogía del brazo y me arrastraba hacia la puerta. Quería gritar, quería resistirme, pero el alcohol hacía que mi cuerpo no me obedeciese. La desesperación me inundó como una marea embravecida. En ese momento, la puerta del reservado se abrió de golpe con un estruendo. Una voz familiar rugió: bastardos. ¿Cómo se atreven a tocar a mi hija? Deben estar cansados de vivir. Mi padre apareció en la entrada acompañado del vicepresidente del grupo, David, y una decena de guardaespaldas vestidos de negro. Su mirada era más gélida de lo que jamás había visto. Todos los presentes en el reservado palidecieron al instante. Con las últimas fuerzas que me quedaban, miré hacia la puerta. Aunque mi visión estaba borrosa, sabía que la persona en quien más había confiado desde pequeña finalmente había llegado. Mi padre se acercó rápidamente a mí. Al verme empapada y casi inconsciente, la furia en sus ojos era casi palpable. Se quitó su saco de traje y me envolvió con fuerza. Papá, logré llamarlo con mi último aliento antes de desmayarme en sus brazos. David agitó la mano y los guardaespaldas inmovilizaron inmediatamente a todos en el suelo. Liam me miró incrédulo, luego a mi padre y murmuró: imposible, Olivia se apellida Stone. ¿Cómo puede ser hija del señor White? Mi padre dijo con frialdad: ¿que acaso mi hija no puede llevar el apellido de su madre? Finalmente Liam comprendió que yo era la hija del señor White, su rostro palideció de golpe y cayó de rodillas con un plaf. Señor White, no lo sabía, de verdad no sabía que era su hija. Jessica y su padre también cayeron al suelo con semblantes llenos de desesperación. Presidente, yo no lo sabía, explicó Robert con voz temblorosa. ¿No lo sabías? Mi padre lo miró furioso. Trabajas a mi lado desde hace 30 años y no sabes cómo es mi hija. El rostro de Robert se había vuelto lívido, y no pudo articular ni una palabra más.
Charles Harrison estaba aún más aterrorizado, su rostro pálido como la ceniza. Aquellos ojos que antes miraban con lujuria ahora solo reflejaban pánico. Mr. White, esto es un malentendido. ¿Un malentendido? Mi padre me abrazó, y el aura homicida en su mirada helaba la sangre. Embriagar a mi hija y querer hacerle Dios sabe que también es un malentendido. Liam se postró de rodillas golpeando frenéticamente su cabeza contra el suelo. Señor White, todo es culpa mía, fui avaricioso, le suplico que me perdone esta vez. ¿Perdonarte? Mi padre soltó una risa fría. Mi hija casi es destruida por ustedes, y todavía quieres que te perdone. Jessica en ese momento reaccionó y gritó llorando, se lo ruego, yo era colega de la señorita Stone, por favor tenga piedad de mí. David se acercó a mi padre y murmuró, presidente, quisiera que llevemos a la señorita al hospital primero. Por ciento. Mi padre asintió. Sella el hotel, llama a la policía. Hoy nadie que haya participado aquí podrá escapar. Llegó la ambulancia. Me subieron a la camilla, mi conciencia iba y venía bajo los efectos del alcohol. A través de mi visión borrosa, noté que mi padre no venía conmigo. Se quedaría en el lugar para ocuparse personalmente de quienes me habían hecho daño. En el reservado, Liam ya estaba completamente derrotado. Se arrodilló en el suelo con la frente ensangrentada por los golpes, y suplicó con voz ronca al señor White. Me equivoqué. Fueron Robert y su hija quienes me engañaron. De verdad no sabía que Olivia era su hija. Se lo suplico, llevamos 3 años juntos, mis sentimientos por ella son sinceros. Solo fui engañado, creí que realmente había traicionado a la empresa. Los ruegos de Liam sonaban cada vez más desesperados, forcejeando por arrastrarse hasta donde estaba mi padre. Mi padre lo pateó con todas sus fuerzas, esa patada fue despiadada. Liam se estrelló contra la pared y escupió sangre. ¿No sabías que es mi hija y aún así te atreviste a entregarla a otro hombre? Liam abrió los ojos desmesuradamente, negando con desesperación, no fue así. Sr. White no quería hacerle daño. Solo quería que se disculpara, nunca pensé en... ¿No lo has pensado? Mi padre se acercó a Charles Harrison. Entonces, ¿qué hace este viejo aquí? Charles Harrison temblaba de miedo, hasta los pantalones se le habían mojado. Señor White, yo solo vine a hablar de cooperación, no he hecho nada malo. Mi padre miró la tarjeta de habitación sobre la mesa, y la intención homicida en sus ojos casi se desbordaba. La habitación 1208 se han preparado bastante bien. Liam quedó completamente desesperado, sabía que cualquier explicación sería inútil. La mirada de mi padre se volvió hacia Robert, este viejo subordinado que lo había seguido durante 30 años, ahora temblaba como un colador. Robert, dijo mi padre con una voz llena de dolor y decepción, me salvaste la vida en aquel entonces, desde ese momento te consideré como un hermano. Te di la oportunidad de que tu hija entrara en la compañía, e incluso permití que usara el apellido White. ¿Así me pagas? ¿Así tratas a mi hija? Presidente, yo. La voz de Robert tembló, su rostro se tornó lívido y ya no pudo articular palabra. Sabía que todo había terminado. Al final, la mirada de mi padre se posó sobre Jessica. Esta mujer que había suplantado la identidad de su hija yacía ahora postrada en el suelo, sus ojos llenos de desesperación. Suplantar a mi hija, lastimar a mi hija. Muy bien. De repente Jessica se arrastró hacia él y abrazó la pierna de mi padre, el señor White. Me equivoqué. Realmente comprendo que me equivoqué. Fue mi padre quien me obligó. Dijo que si lograba casarme con Liam, nuestra familia alcanzaría la prosperidad. Yo también soy una víctima, gritó ella mientras mi padre la apartaba de una patada. ¿Víctima? Su voz sonaba aterradoramente fría. Cuando viste a mi hija siendo obligada a beber, ¿alguna vez pensaste que ella también era una víctima? Jessica lloraba desesperadamente con el maquillaje completamente corrido. El guardaespaldas se acercó y murmuró, señor presidente, la policía está por llegar. Mi padre asintió con la cabeza y echó un vistazo a estas personas. Esta noche no dejaré escapar a ninguno de los que participaron. Al escuchar esto, Liam supo que con las capacidades de la familia White, su vida estaba completamente arruinada. En la habitación del hospital, el olor a desinfectante era penetrante. Recostada en la cama del hospital, sostenía el teléfono de David en mis manos. La pantalla mostraba las imágenes en tiempo real de la sala privada. Aquellos todavía seguían arrodillados en el suelo, con la frente de Liam ya sangrante y marcada por los golpes. Robert estaba desplomado en un rincón, completamente derrumbado. Jessica lloraba desconsoladamente, tumbada en el suelo sin poder recuperar el aliento. Al presenciar esta escena, sentí un súbito arrebato de satisfacción recorriéndome por dentro. Papá, dale el teléfono a Jessica, dijo mi padre, acercándose a Jessica y extendiéndole el móvil. Jessica tomó el teléfono con temblorosas manos, su voz entrecortada. Sí, señorita Stone. Hablé lentamente con una voz serena. Jessica, después de reconocer que eres la hija de Robert, de repente recordé algo. ¿Te acuerdas? Hace más de 10 años, cuando vivías en el patio trasero de mi casa, siempre te gustaba robarme mis juguetes y vestidos. Del otro lado del teléfono se escuchó un sollozo aterrorizado. Las pupilas de Jessica se contrajeron bruscamente, quedando completamente paralizada. Recordó aquellos recuerdos que había deliberadamente borrado de su memoria.
Cuando te descubrieron, lloraste diciendo que todo eran regalos míos, continué diciendo. Mi madre sintió lástima por ti y nunca te cuestionó. Los llantos de Jessica se hicieron más fuertes. Movía desesperadamente la cabeza negando, como queriendo rechazar algo. Mi voz se volvió cada vez más fría. No pensé que después de tantos años, no hubieras cambiado tu hábito de robar. No solo robaste los datos del proyecto, sino que también intentaste robarme mi vida. Tú y tu padre son realmente malos hasta los huesos. Esta frase se convirtió en la gota que colmó el vaso para ella. Jessica se desplomó en el suelo, llorando a gritos con un llanto desgarrador. Recordó a su yo de la infancia, esa niña que siempre envidiaba a los hijos de los demás. Robert palideció aún más al escuchar esas palabras. Recordó a aquella amable señora de antes, a su indulgencia con su propia hija. Y así era como le pagaban. Liam también lo escuchó y miró a Jessica con los ojos muy abiertos. Así que desde pequeña había sido así de engañado había estado todo este tiempo. Mi padre volvió a tomar el teléfono con voz apenada. Liv, descansa, yo me encargaré del resto. No hace falta, papá, respondí recostada sobre la almohada, hablando en voz baja. Quiero ver con mis propios ojos cómo pagan por lo que hicieron. En el salón privado, varias personas temblaron al escuchar mis palabras. De pronto, Jessica se arrastró hacia el teléfono y gritó llorando: Olivia. Me equivoqué, de verdad reconozco mi error. De pequeña siempre te tuve envidia de que tuvieras unos padres tan maravillosos y tanta ropa bonita. Pero yo también soy una víctima. Mi padre me obligó, dijo que si lograba casarme con Liam, nuestra familia podría salir adelante. Mientras escuchaba sus palabras, solo sentía repulsión. Incluso en este momento seguía evadiendo responsabilidades. Liam finalmente reaccionó y miró furioso a Jessica. Así que fingiste ser la hija del señor Witte deliberadamente para acercarte a mí y arruinar mi relación con Olivia. Jessica negaba con apuro. No es cierto, Liam. Todo lo que siento por ti es sincero. ¿Sincero? Liam soltó una risa fría. Si ni siquiera tu identidad es real, ¿de qué sinceridad me hablas? Observando cómo se atacaban mutuamente sentí cierta satisfacción. La policía llegó rápidamente al lugar tras recibir la denuncia de mi padre. Charles Harrison, Liam, los Miller padre e hija, incluidos los guardaespaldas cómplices, fueron todos detenidos. Pensé que el asunto había terminado. Sin embargo, 3 días después, el grupo Anua de Harrison tomó la iniciativa para atacar. Un vídeo maliciosamente editado comenzó a difundirse como la pólvora en Internet. En las imágenes aparecía yo desaliñada, en evidente estado de ebriedad, acercándome a Charles Harrison, con una escena tan sugerente que invitaba a malinterpretaciones. Me borraron todas las escenas donde forcejeé para evitar que me obligaran a beber. Los comunicados de prensa del grupo Anua inundaron todos los medios. Olivia Stone vendió su cuerpo para robar secretos comerciales y luego nos difamó cuando no lo logró. La heredera del grupo Witte lleva una vida licenciosa y tendió una trampa para extorsionar a élites empresariales. La verdadera cara de las damas de alta sociedad esconden sórdidos negocios comerciales. Yacía en la cama del hospital, viendo los comentarios maliciosos en la pantalla de mi teléfono, con los dedos temblando. Esta mujer es repugnante, parece una santa pero es una farsante. Todas las hijas de familias adineradas son así, capaces de cualquier cosa por dinero. El señor Harrison es la verdadera víctima, siendo engañado por una mujer como ella. Cada comentario era como un cuchillo clavándose en mi corazón. Recordé la humillación de esa noche, las repugnantes manos de Charles Harrison, y sentí un mareo en el estómago. Las acciones del grupo Witte se desplomaron al instante y los teléfonos de la empresa no dejaban de sonar. Mi padre estaba de pie en la habitación del hospital, con el rostro lívido. Su teléfono no dejaba de sonar, todas eran llamadas de periodistas. Presidente, el precio de las acciones de la compañía ha caído un 30%. David llegó apresurado para informar. Miré a mi padre, sintiendo un enorme remordimiento en mi corazón. Por mi culpa, todo el grupo Witte se había visto arrastrado al desastre. Papá, lo siento. Mi voz se quebró. Mi padre se acercó y acarició mi cabello suavemente. Liv, esto no es tu culpa. Es Charles Harrison quien quiere hundir a nuestro grupo Witte presionándote, dijo con una mirada gélida. Cree que así podrá derribarnos. De repente me incorporé mientras una idea cruzaba por mi mente. Papá, es hora de contraatacar. Mi padre se quedó un momento en silencio, y luego sus ojos brillaron con aprobación. Liv, ¿qué tienes en mente? Una rueda de prensa. Me sequé las lágrimas. Vamos a revelar toda la verdad. Al día siguiente el grupo Witte celebró una conferencia de prensa. El lugar estaba repleto de periodistas, con destellos de cámaras sin cesar. Yo me senté en la mesa principal, frente a decenas de cámaras. Amigos de la prensa, hoy voy a aclarar algunos hechos. La pantalla grande se encendió y comenzó a reproducirse el primer vídeo. Exclamaciones de sorpresa surgieron entre el público. Este es el vídeo completo de cómo Robert Miller personalmente me drogó hasta dejarme inconsciente y luego me secuestró al hotel. Inmediatamente después, comenzó a reproducirse el segundo vídeo. En las imágenes se veía cómo me obligaban a beber alcohol en la habitación privada,
mientras Liam entregaba la tarjeta de acceso. Los periodistas presentes estaban tan conmocionados que no podían hablar. Este es el registro completo de cómo fui víctima en aquel reservado. Por favor, vean claramente quién es realmente la víctima aquí. El tercer vídeo fue el punto culminante. Los registros de chat entre Jessica Miller y Charles Harrison sobre la transacción de datos de la compañía se mostraron uno tras otro, junto con los registros de transferencias. $1 millón a cambio de los datos centrales del proyecto. Este es el verdadero rostro del supuesto élite empresarial Charles Harrison. El lugar estalló en un caos. Los periodistas pulsaban frenéticamente los obturadores de sus cámaras. Sin duda, esta era la noticia más grande del año. El vídeo de la conferencia de prensa se difundió instantáneamente por toda la red. La opinión pública en línea dio un vuelco total. Dios mío, la señorita Stone es la verdadera víctima aquí. Charles Harrison es un maldito animal, ni siquiera merece ser llamado humano. El grupo ANWA es demasiado despiadado. ¿Cómo se atreven a difamar así a la víctima? Las acciones del grupo WITE se recuperaron con fuerza, mientras que las del grupo ANWA comenzaron a desplomarse. Me senté en la oficina, observando la curva del precio de las acciones del grupo ANWA en la pantalla de mi computadora, mientras una sonrisa fría se dibujaba en mis labios. Padre, es hora de cerrar la red. Durante los siguientes 3 días, el grupo WITE lanzó un implacable asedio comercial. Los socios comerciales del grupo ANWA comenzaron a rescindir sus contratos, los bancos retiraron los préstamos y los proveedores cortaron el suministro. Charles Harrison, ese otrora arrogante élite del mundo empresarial, vio impotente cómo su imperio comercial colapsaba por completo en solo 3 días. La tercera noche el grupo ANWA anunció su quiebra. Recibí la noticia mientras tomaba té. El té dejó un regusto amargo al principio, pero dulce después. La guerra iniciada por Charles Harrison terminó finalmente con su derrota total. Ante las pruebas abrumadoras, el tribunal no tardó en dictar sentencia para todos los implicados. Charles Harrison fue condenado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo secuestro, robo de secretos comerciales, difamación e intento de violación. Robert Miller fue condenado a 10 años de prisión por el delito de secuestro. Jessica Miller fue condenada a 15 años de prisión por fraude, espionaje industrial y difamación, además de estar obligada a devolver todos los beneficios ilícitos obtenidos. Liam Carter fue condenado a 7 años de prisión por graves negligencias en el cumplimiento del deber y complicidad criminal. El día de la sentencia, me senté en la galería del público viendo cómo el juez leía cada uno de los cargos. Con cada nombre que leían, mi corazón se aliviaba un poco más. Cuando se llevaron a Charles Harrison, me lanzó una última mirada. Aquellos ojos que antes me habían mirado lascivamente, ahora solo mostraban desesperación. Jessica lloraba con desgarrador dolor. Cuando se llevaron a Liam por fin, su mirada estaba llena de arrepentimiento. Quería decir algo, pero yo ya me había dado la vuelta y me iba. Una vez que las aguas volvieron a su cauce, asumí oficialmente el cargo de director general de la filial. Lo primero que hice fue convocar una reunión general de empleados. A partir de hoy, en esta empresa solo contará la capacidad, no los contactos. Me paré en el escenario, mi voz resonó por toda la sala de reuniones. Los empleados abajo murmuraban entre ellos, algunos emocionados, otros preocupados. Quien tenga talento podrá ascender. Quien busque atajos no tendrá ninguna oportunidad. Los aplausos comenzaron cada vez más fuertes. Meses después, los padres de Liam me encontraron. La madre de Liam se arrodilló en cuanto nos vimos. Olivia, por favor, perdona a Liam. Rápidamente la ayudé a levantarme. Señora Carter, no haga esto. El padre de Liam me entregó una carta. Esto lo escribió Liam con sus propias manos. Dice que se equivocó, que realmente se equivocó. Tomé la carta con un nudo en la garganta. Hubo un tiempo en que hubiera dado cualquier cosa por recibir una carta de amor de Liam. Ahora, sin embargo, he recibido su carta de arrepentimiento. Olivia, por el bien de tantos años de amistad, dale una oportunidad a Liam, dijo la señora Carter entre lágrimas. Sacudí la cabeza. Señora Carter, hay cosas que una vez pasadas, se quedan en el pasado. Al llegar a casa, abrí la carta. Era larga, Liam había escrito cada detalle de nuestro encuentro hasta nuestro enamoramiento. Escribió sobre nuestra primera cita, cuando me puse tan nerviosa que volqué el café. Escribió sobre cuando vimos películas juntos y yo me conmoví hasta llorar. Escribió sobre después de nuestra pelea, cuando me enfurruñé y no le hice caso, y él esperó toda la noche bajo mi ventana. Cada palabra me decía que se arrepentía. Olivia, sé que no merezco pedirte perdón, pero quiero decirte que perderte fue el mayor error de mi vida. Si el tiempo pudiera retroceder, nunca habría dejado que Jessica se acercara a mí, mucho menos te hubiera lastimado. Estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida expiando mis culpas, solo pido que me des una oportunidad. Al terminar de leer la carta, las lágrimas cayeron de mis ojos. No era por Liam, sino por la yo que una vez lo amó tan profundamente. Me acerqué a la trituradora y coloqué la carta dentro. La máquina emitió un zumbido mientras el papel blanco se convertía en pedazos. En ese momento, la Olivia del pasado también murió para siempre. Al anochecer, rechacé que el conductor me llevara y caminé solo a casa.
El sol se ponía en el oeste y los coches iban y venían por la calle. Entré en una floristería y la dueña me recibió con entusiasmo. Señorita, ¿qué flores desea comprar? Girasoles, dije. Los girasoles representan el renacimiento y la esperanza, dijo sonriente la dueña. Asentí y salí de la floristería con un ramo de flores. En el camino, me encontré con Sara, una antigua compañera de trabajo. Señorita Stone, exclamó emocionada corriendo hacia mí, ahora es nuestra ídolo. Sonreí con modestia. No digas eso, solo hice lo que debía hacer. No lo entiende, en la empresa todos están hablando de su historia. Dicen que es una mujer de verdadero empuje. ¿Mujer de empuje? Negué con la cabeza. Solo soy una mujer común que no está dispuesta a dejarse pisotear. Al llegar a casa, coloqué los girasoles en el jarrón. Las flores doradas brillaban bajo la luz, como mi estado de ánimo en ese momento. Ya no necesitaba demostrar nada más, ni anunciárselo a nadie. Cuando puedo disfrutar con calma de esta tranquilidad, mi nueva vida ya ha comenzado. El teléfono sonó, era papá llamando. Liv, las acciones de la compañía volvieron a subir. Bueno, respondí con indiferencia. Y otra cosa, hay algunos jóvenes prometedores que quieren conocerte. Me reí, papá, ahora mismo no quiero tener una relación. Tienes razón, primero hay que centrarse en la carrera. Lo del amor no es urgente. Colgué el teléfono y contemplé el paisaje nocturno a través de la ventana. Las luces de la ciudad brillaban intensamente, cada farol representaba un hogar, una historia. Y mi historia recién comienza. En cuanto al polvo de ayer, ya no puede levantar ni una sola ola en mi corazón. Yo, Olivia Stone, he vuelto a la vida. Fin.